gracias por tus bondades, porque eres bueno. Te suplicamos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo y un espíritu de revelación, Señor, en esta hora. Yo te lo suplico, Señor, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno que se dio cita esta noche. Quiero compartirle o enseñarle, ¿verdad? Hoy que es nuestra noche de escuela, ¿verdad? Recuérdese que al final, si tiene preguntas, al final así nos discutimos toda la noche sin parar de preguntas, ¿verdad? Pero quiero que me preste atención a unas cositas que quiero enseñarle. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Ok, qué hermoso. Entonces el tema es cómo hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Mire, esto es un tema muy precioso. ¿Cómo hacer la voluntad? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? Primero, y para eso, pues obviamente quiero que leamos en la Escritura, si alguien me puede acompañar, ¿verdad? Y leerme el pasaje de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, del 1 al 3, leámoslo, ¿cómo dice? Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él hace a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, es bien interesante porque, por ejemplo, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros hacemos la voluntad de Dios? Entonces, para eso, ¿verdad? Nosotros leemos, o el verso clave, ¿verdad? Se lo voy a poner aquí, Romanos 12, 2. Y no os adaptéis, dice, a este mundo, sino más bien transformaos mediante la renovación de vuestros pensamientos, para que comprobéis, dice, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces quiere decirle que la voluntad de Dios, se lo puedo decir, aquí tiene 3 matices, la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque estamos viendo la voluntad de Dios, y voy a ponérselo aquí tal vez con este otro color para que se pueda distinguir. Tiene 3 matices, ¿verdad? Tiene 3 matices o 3 tonos. Mejor le voy a poner aquí 3 tonos. 3 tonos, ¿verdad? Para que podamos verlo. Aquí tiene 3 tonos. O 3 formas, ¿verdad? O 3 formas. La primera dice que es buena, ¿verdad? Buena, agradable. Y la última es perfecta. Perfecta, ¿verdad? La voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tipo de voluntad es la que nosotros estamos haciendo? ¿Verdad? Bien pudiéramos decir nosotros, solo por ponerle tal vez una pequeña introducción, ¿verdad? Que pudiera ser que este es al 30, este es al 60 y esta es al 100%, ¿verdad? O dicho de otra forma, que pudiéramos decir que este es al cuerpo, al alma y al espíritu, ¿verdad? O pudiéramos decir que es el atrio, el lugar santo o el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, depende de cómo nosotros estemos trabajando, cómo nosotros estemos operando, así será entonces el tipo de voluntad que nosotros estamos haciendo para agradar
al Señor. La pregunta sería, ¿qué tipo de voluntad estaremos dispuestos a hacer para el Señor? Ahora, fíjese que, por ejemplo, en ese pasaje, ¿verdad? La palabra voluntad viene del Strong, se lo voy a poner aquí para los que les gusta ir a estudiar, es el griego 2307, griego 2307, y se escribe telema. Telema. Y lo que esto significa es determinación. Determinación. O sea que hay personas que están determinadas a agradar a Dios, determinadas a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? También significa elección. Ese me gustó también. Porque el hacer la voluntad de Dios es una elección propia. Nadie puede obligar a otro a hacer la voluntad de Dios. A nadie le tuercen el brazo para amar a Dios, a nadie nos torcieron el brazo para creer en el Señor, sino que nosotros queremos ir haciendo conforme a nuestro anhelo la voluntad del Señor, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Y bueno, me voy a quedar con estas. El diccionario de la Real Academia dice que es la facultad de decidir. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Mire qué interesante. Entonces, para nosotros poder entender cómo poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que aprender del mejor. ¿Le parece? ¿Quién es el mejor? Cristo. ¿Verdad? El Señor Jesús. Entonces, aprendamos del mejor, ¿verdad? Aprendamos del mejor, que es nuestro amado Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo ponía aquí porque Lucas 22:42. Este verso es claro, ¿verdad? Lucas 22:42. ¿Por qué? Porque el Señor en Getsemaní él estaba orando en una intercesión tan fuerte que dice que hasta su sudor eran como gotas pesadas de sangre que caían a la tierra. Mire, cuando la Biblia describe con lujo de detalle, dice su sudor era como gotas pesadas de sangre que le goteaban y caían a la tierra. Eso es impresionante, porque la tierra, desde que Adán pecó, está bajo maldición o estaba bajo maldición. Pero la sangre de Cristo que cayó en la tierra quitó esa maldición. Entonces ahora los que vivimos en la tierra podemos de la tierra obtener bendición. Podemos estar en bendición aquí en la tierra. Pero eso nada más es solamente algo para que lo lleve ahí en su corazón. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, fíjese que aquí habla de dos tipos de voluntades. Tu voluntad, que es la voluntad de Dios, y mi voluntad. De esto tal vez voy a hablar más adelante porque solo este es un tema impresionante, muy precioso. Pero, entonces, me quiero quedar con hacer tu voluntad, que sería, ¿verdad? Aquí. Vamos a poner aquí tu voluntad. Le vamos a poner el ojo o la lupa, si usted quiere, ¿verdad? Ahorita ya les dibujé una lupa ahí, ¿ve? Vamos a ponerle la lupa a la palabra tu voluntad, porque esa viene del griego, de una palabra griega que es boulomai, viene del griego, solo le voy a poner aquí el número es 1014. 10:14, que es boulomai. Y esta palabra lo que significa es estar dispuesto. Estar dispuesto. Qué impresionante. Mire,
qué impresionante, porque para hacer la voluntad de Dios necesitamos estar dispuestos. Si no hay disposición, no vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Entonces ya vimos aquí un conjunto, esto es pura introducción. Ya vimos aquí que debe ser una elección, ¿verdad? Debemos de procurar hacer, pues empezar con la buena, seguir a la agradable, pero siempre tratar de hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué va a pasar aquí? Estaremos haciendo al 100%. La administración será a nuestro espíritu, por el Espíritu Santo, y vamos a estar en el lugar santísimo. El que está en la presencia, en el lugar santísimo del Señor, está aprendiendo a madurar. Amén. Ok, entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Entonces, porque esa es la pregunta. ¿Cómo hacer? Entonces voy a poner acá, y voy a tratar de hacer algo aquí para que todos lo veamos. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios? De Dios. ¿Ok? Voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir acompáñenme a Hechos, capítulo 13 y verso 22. Se lo quiero leer yo aquí, pero anótelo. Entonces, Hechos, capítulo 13 y verso número 22. Hechos 13, 22. Dice: después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado, mire cómo me gustó este verso, me gustó cuando lo estaba estudiando, lo estaba leyendo. Ahí está. Por eso que digo que este tema es tan amplio, que no lo puedo dar en un momentito. Tenemos que hablar quizás en otras reuniones, pero dice: he hallado a David. Quiere decir que Dios estuvo buscando y de repente, ahí está. Pero ¿en dónde estaba David? Le pregunto, ¿en dónde estaba David? Cuidando las ovejas, en el monte, asoleado, olvidado. Por eso es que Dios se acuerda de los olvidados. Pero no solo de los olvidados, sino que de los olvidados que hacen la voluntad de Dios. Entonces dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer la voluntad de Dios? Según este verso, entregando el corazón. Amén. Si nosotros le entregamos el corazón al Señor, lo primerito que hay que hacer para hacer la voluntad de Dios es entregarle el corazón. Porque al decir corazón, estamos prácticamente diciendo, estamos entregando nuestra vida. Pero fíjese que de aquí nosotros, yo quiero resaltar quizás algunas cositas, porque Dios dice que vio a David, Dios encontró, él dijo: hallé a David. Entonces dice que David era de buen testimonio. Buen testimonio. Buen testimonio. ¿Qué otra cosa dice el pasaje que era? ¿Verdad? Dice que era hijo de Isaí, tenía paternidad, ¿verdad? Paternidad, ¿verdad? Al tener paternidad tenía identidad. Tenía una identidad. Tenía identidad y aparte de eso, dice, termina el verso diciendo: él hará toda mi voluntad. O sea que era obediente, ¿verdad? Obediente. Mire, ahí tenemos para hablar en un discipulado o estar hablando, ¿verdad? En la predicación. Ahora, fíjense que, entonces, todo esto nosotros tenemos que aprender a verlo en el sentido de que nosotros entender cómo poder hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios no es de la noche a la mañana, no es así que yo me voy a acostar y al día siguiente ya soy súper mega ultra obediente a Dios. Es un proceso. Mire, este proceso puede hacer que sea doloroso a veces.
lágrimas. David no va a haber sido fácil ser abandonado, dejado allá afuera soleado y los demás hijos comiendo en la casa. Pero Dios se acordó de David. Así usted puede poner su nombre, así Dios se acordó de usted, así Dios se acordó de mí. Fíjese que cuando nosotros le entregamos el corazón al Señor, es cuando nosotros podemos empezar. En ese momento que usted y yo le entregamos el corazón al Señor, ahí en ese momento es cuando podemos empezar a hacer la voluntad de Dios. Empieza poquito a poco, empieza el Espíritu Santo a tratar de cambiar nuestro corazón. Efesios capítulo 6 y verso número 6 dice: no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Entonces, aquí tenemos también para poner, entonces, nos llevaría para acá, ¿verdad? Miren, Efesios 6:6, que dice de corazón hacer la voluntad de Dios. Y el Evangelio de Juan capítulo 6 y verso 40 dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo le resucitaré en el día final. Entonces, aquí es creer en Él, ¿verdad? Juan capítulo 6 y verso 40. Juan 6, 40. Entonces note que entregarle, claro, yo solo le estoy poniendo dos ejemplos, pero esto es súper amplio. Y solo estamos hablando de una cosa. Entonces, si verdaderamente le hemos entregado el corazón al Señor, iglesia, esto es hermoso, porque entonces viene un proceso maravilloso. Les repito, no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Sí se puede hacer la voluntad de Dios. Dígale a su hermano que tiene ahí: sí se puede hacer la voluntad de Dios, sí se puede. Amén. Mire, ¿qué otra cosa es hacer la voluntad de Dios? Vamos a ponerlo acá. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10 y verso 7. Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. Hebreos 10:7 dice: entonces dije, he aquí yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Entonces, nosotros hemos sido predestinados para hacer la voluntad de Dios. Qué hermoso esto. Hemos sido predestinados. Hemos sido predestinados para hacer la voluntad de Dios. Claro que a esto tenemos nosotros que añadirle que es con el auxilio del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, es imposible que podamos hacerlo. Pero Dios quiere, y Dios entiende, Dios entiende, Dios quiere que tú y yo aprendamos a hacer la voluntad del Señor. Cuando hacemos la voluntad del Señor, nosotros somos los bendecidos. Amén. Ahora, lo que tenemos que buscar es la comunión con el Espíritu de Dios. La comunión con el Espíritu de Dios, ¿sí? Pero yo pienso que para poder hacer la voluntad del Señor tenemos que morir a la carne. Definitivamente. No podemos. ¿Por qué? Porque es una lucha. Definitivamente, sí. Definitivamente. Que tenemos que dejar de ser carnales para empezar a ser espirituales. Porque de nada sirve que se esté lleno del Espíritu Santo, pero todavía la carne se mueve, la carne siente. No creo que haya alguien que sea lleno del Espíritu Santo si es carnal. En el sentido de ¿verdad? Que porque el Espíritu Santo sí nos puede visitar, pero llenos y ser carnales no se puede, porque dice la Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce o agua amarga, o sale dulce o sale amarga. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos de buscar la llenura constante, como usted dice, la llenura constante del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ya no ser carnales,
o que no haya carne en nosotros. Sí, es una muy buena aportación. Mire, ahora, algo que también es, ¿cómo poder hacer la voluntad de Dios? Esta le va a gustar porque esta es bien fácil. Miren cómo dice el Salmo 143:10. Si alguien lo tiene ahí para leerlo, el Salmo 143. Salmo 143, verso 10. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene alguien ahí? Si no, yo se lo leo. ¿Cómo dice? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Mire qué precioso. Tan sencillo, una oración. Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad. Mire cómo dice la versión de las Américas, que no sé si es la que tú tenés ahí. No. Ok, la versión de las Américas dice, enséñame a hacer tu voluntad. Entonces, ¿cómo podemos hacer la voluntad? Pidiéndolo al Señor, pidiendo que nos enseñe, que nos enseñe. Mire qué hermoso, ahí está, mire qué precioso, pidiendo que nos enseñe. Ahora, fíjese que esta palabra enseñar, es que por eso es de que le decía yo que este tema es bien precioso. Aquí podemos nosotros pasar bastante tiempo. La palabra enseñar aquí, ¿verdad? Que enseñar viene del hebreo 39:25, ¿verdad? Voy a poner acá. Enseñar viene del hebreo 39:25, que se dice lamad. Y esta palabra lamad, fíjese que significa instrucción. Pero lo que más me impresionó es que significa aguijonear. Y este aguijón literalmente es enseñar. Es enseñar. Padre Santo. Ahora imagínense entonces, ¿verdad? Imagínense. ¿Cuántos alguna vez se han pullado con alguna aguja? Se siente bien sabroso, ¿verdad? Ay. Fíjese que entonces dice este significado que nosotros, este tipo de enseñanza va a ser como un aguijón. ¿Quién que lo puyó, que se puyó al meter la mano en un lugar, la vuelve a meter? Bueno, la primera vez que usted agarró un rosal, así, lo agarró del tallo, ¡ay, quiero que bonito! Y lo jaló así, va todo lleno de espinas. Le aseguro que la próxima vez ya tiene cuidado para hacerlo. Aquellos que les gusta comer nopal, ¿verdad? Yo no sabía que le tenía que quitar estas cositas, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, fíjese que entonces es instruir, pero aguijonear. Como quien dice, te va a quedar bien sembrada la enseñanza. Para que, entonces, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Señor, enséñame. ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe a hacer la voluntad? Perdón, no la voluntad, su voluntad. ¿Cuántos quieren que Dios les enseñe a hacer su voluntad? Amén. Ahora ya como que no escuché muchos amenes, ¿verdad? Ok, le estamos diciendo, Señor, aguijonéame. El Señor tiene aguijones para enseñarnos. Dice que la enseñanza es un aguijón, es un martillo, ¿verdad? Que con un cincel que penetra, para que la palabra nos quede profundamente, ¿verdad? Claro, también el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad, que sea quitado de mí este aguijón. Entonces el Señor dijo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Oh, Padre, entonces digo yo, Señor, la enseñanza, aunque no siempre es dolorosa, pero a veces duele.
Porque uno está reconociendo, Señor, de verdad que me falta mucho. Pero entonces es como un aguijón. Sí, hermana, ¿qué quería decir? Yo tuve una experiencia en una enseñanza de damas. Nos dieron un trabajo manual, pero era muy laborioso. No lo pudimos terminar ese día, pero la que nos estaba dando el tema nos dijo que nos llevaron a la casa, era una tela y estaba una novia. Dice, usted tiene que ser la novia y usted tiene que bordar el vestido. Era bien laborioso, era cruceta y la cruceta era chiquitilla. Lléveselo a su casa y no, tómalo así como un reto de que cada vez que usted borde y se pique, ese es el dolor que usted le ha causado cuando usted comete una falta a Dios. Entonces usted le hace que a él le duela. Claro. Porque usted tal vez ha avanzado un poco, pero uno comete muchos. Claro, claro. Entonces, y cada vez, entonces yo me piqué un montón. Y cada vez me acordaba, decía, Señor, pero híjole, de veras que tienes mucha paciencia conmigo, porque yo me piqué un montón de veces. Hasta que lo terminé. La de casi como 3 lo terminamos. Pero yo me acordaba, pues, y se me hizo, ahorita que usted está diciendo. Sí, y fíjese que cabal lo que se está diciendo, vaya, pongámonos, pensemos en el Señor, nosotros somos ese trapito que el Señor nos está bordando, y por nuestra culpa, Él se puya, ¿verdad? Pero lo hace con amor, hasta terminar, ¿verdad? En la cruz, ¿qué fue lo que le dijo al Padre? Sí, definitivamente. Claro. Y él estaba sufriendo. Definitivamente. A pesar que él es santo, su carne sentía, porque él estaba vivo. Definitivamente. ¿Y qué sucede? Que cada dolor, ya sea del corazón o por una palabra, O un golpe. exacto, él nos recuerda. Y fíjese que lo que usted dice es interesante porque él pudo haber dicho, ya no más. Ya no aguanto. Ya no más. No puedo, sí. Ya no más. Incluso en el Getsemaní él estaba diciendo, Señor, si puede pasar esta copa de delante de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero no está escrito en la Biblia, pero déjeme pensar esto, que el Señor en su agonía, en su sufrimiento, no se veía a él, sino veía no solo a Juan, a su madre María, a la otra María que estaba ahí, sino a la distancia, hacia el futuro nos veía a todos nosotros sentados aquí. Digo, por ellos voy a pasar esto. Y por todos los que nos están viendo, el Señor dijo, por ti lo voy a hacer. En su inmenso amor, en su inmensa misericordia. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno, amén. Aleluya, qué bueno es el Señor. Mire, ¿cómo podemos hacer, de qué otra manera podemos hacer la voluntad de Dios? Romanos 12:2, que era el que leíamos al principio, ¿verdad? Romanos 12:2, ¿verdad? Y este pasaje dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Pero entonces, prácticamente es no adaptarse. No va aquí, esto lo voy a quitar porque este no va aquí. Perdón, yo me confundí aquí, no va aquí. De una vez voy a cerrar porque este no va aquí, porque estamos viendo cómo es la voluntad de Dios. Va aquí, Romanos 12:2. No adaptarse, no adaptarse al mundo. No, adaptarse es lo mismo que conformarse. Sí, no os conforméis, sí, pero le voy a decir en el griego, ¿cómo dice esta palabra en griego? En el griego, esta palabra adaptarse, o otras versiones dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Otras versiones dicen, no os adaptéis a este mundo, porque usted sabe que este mundo va de más hacia menos. Este mundo ya no tiene futuro, ya no tiene esperanza, aunque la tierra produzca para los hijos de Dios, ¿verdad? Aunque la tierra se vea que está fuerte, que puede durar miles de años, nosotros sabemos que la tierra por lo menos, ¿verdad?
para antes de ser destruida, faltarán 1000 años. Porque está escrito, ¿verdad? De 2000 años para acá del Señor, 2 más 1, 3000 años, ¿verdad? 2000 años del Señor para acá, más el milenio, y después todo va a ser destruido, dice. Un cielo nuevo, una tierra nueva. Pero, ok, ¿por qué le digo esto? No debemos de adaptarnos. Ok, entonces me quedé con la palabra en el griego. La palabra en griego es la G4964. G4964. Y esta palabra se dice, bueno, es una palabra toda difícil de decir, cisgematizo. Pero fíjese que significa formar o tener una forma parecida. Cisgematizo. Y es forma parecida. Forma parecida. Entonces está diciendo, ustedes no se parezcan, no tengan la forma del mundo, no sean iguales que el mundo. El Señor Jesús lo dijo con sus propias palabras. Dice, aunque están en el mundo, ya no somos de este mundo. Pero ¿por qué? Porque Cristo habita dentro de nosotros. Y aunque el reino no está manifiesto ahora, está dentro del corazón. Nosotros somos ciudadanos de la patria celestial. Amén. Le cuento que usted y yo tenemos la ciudadanía del cielo. Amén. Nuestra patria es el cielo. Nuestro reino es el reino de los cielos, ¿verdad? Ahí vamos a estar con el Señor, pero todavía no se ha manifestado. Se ha manifestado dentro de los corazones de aquellos que hacemos la voluntad de Dios. De tal manera que en el reino de los cielos no hay tristeza, no hay dolor, no hay pobreza, no hay enfermedad. Entonces nosotros podemos experimentar la bendición del tiempo venidero en este tiempo presente si aprendemos a hacer la voluntad, de Dios. Mire, hermano, qué hermoso sería que todos nosotros al 100% hiciéramos la voluntad de Dios. Sería una tremenda diferencia, ¿verdad? Mire, también significa el mismo patrón. Pero no patrón porque lo manda, ¿verdad? Sino que cuando las personas están en sastres o en la sastrería, tienen los patrones y recortan, o quiere usted hacer una figura, hace su patrón, etcétera. No tener el mismo patrón que el mundo, sino que nosotros nos tenemos que parecer al Señor Jesucristo. Tenemos que procurar que nuestra vida se parezca al Señor, sea como Él. Pastor, pero nosotros somos humanos y nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios, nunca vamos a poder parecernos al Señor. Bueno, yo le diría, bueno, si no se esfuerza, pero imagínense, el Señor en 3 años agarró a unos pescadores humildes, sencillos, que no sabían nada, y en el momento de que el Señor lo tenían en el Sanedrín, Pedro se le acerca y dice, oh, pero tú eres igual que ellos, hablas como Él. Es más, dice, no dice hasta caminas, ¿verdad? Pero le dice, tú eres como Él. O sea que aquellos que hemos tenido ese contacto, esa presencia del Señor, aquellos que hemos tenido esa visitación de Dios, los que hemos tenido la experiencia maravillosa de que Jesucristo habite en nuestro corazón y nos haya salvado, empezamos a parecernos al Señor Jesús. Y una de las formas es, pues sabiendo que aunque este mundo es bonito, ¿verdad? Esta tierra es bonita, hay lugares tan preciosos para ir a visitar, ¿verdad? Ir a pasear, conocer,
que aunque esta tierra se ve aquellos atardeceres tan hermosos, o cuando se levanta el sol, aquellos celajes tan preciosos, todo esto va a desaparecer y no nos debemos de conformar a este mundo. Bueno, por eso es que el Señor lo decía, porque quizás muchos ven solo por encimita, y tenemos que estar acostumbrados o aprender a ver más allá, en lo espiritual de las cosas, ¿verdad? No sé si tiene relación lo que quiero. ¿Me puedes traer un poquito? El tema es, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad? ¿Cómo hacer la voluntad? De Dios. Hacer la voluntad de Él. Pero muchas veces escuchamos la voz del Señor. Y siempre, por lo general, muchas veces, muchas personas no hacen la voluntad de Dios. Pero, ¿por qué razón? Porque no hemos aprendido a distinguir, a discernir la voz del Señor. Yo le contaba a la hermana Margarita que a mí me pasó algo bien, llamémosle curioso, en un viaje que yo hice a Honduras. Estábamos en un restaurante, estábamos comiendo, y cuando en eso íbamos saliendo, y Dios puso en mi corazón que yo tenía que darle de lo mismo que yo estaba comiendo al señor de security que estaba en el negocio. Claro. Pero yo estaba como dudosa. Como haciéndome la desentendida. Lo que había, ese sentir que me puso el Señor en el corazón. Pues ya no fuimos. Cuando yo me monto al carro, el Señor me siguió diciendo que yo tenía que darle de comer a ese hombre. Entonces le digo a Sergio, espérame aquí, ya regreso. Fui de regreso al restaurante y pedí la misma orden que habíamos pedido nosotros. Cuando yo salgo, le digo a mi hija, adelantate, yo ya llego. El Señor muy amable, Él estaba ahí, aparte de security, Él estaba abriendo y cerrándole la puerta al cliente. Cuando en eso yo salgo, le digo, Señor, esto es para usted. Cuando Él me miró, agarró la bolsa y me dijo, ¿cómo usted sabía que yo no había comido? A mi entender, yo hice la voluntad del Señor, porque Él me mandó a eso. Claro. ¿Verdad? Me dijo Él, ¿cómo usted sabía que yo no había comido? Porque el dinero que había recibido de su pago lo había gastado en sus compromisos. Y Él se había quedado sin comer. Cuando yo me monto al carro y yo volteo a ver, el Señor estaba así, acurrucadito en la puerta, comiéndose la hamburguesa. Era una hamburguesa. O sea, yo pienso a mi criterio que yo obedecí lo que el Señor sembró en mi corazón. Sí, la obediencia, perdón, el inicio de hacer la voluntad de Dios empieza con la obediencia. Para cuando Dios nos dice, ven, quiero hablarte, y nos despierta en la madrugada, y nos levantamos y el Señor nos habla, o de repente nos quedamos dormidos, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando el Señor te dice, no te portes así, ese carácter no está bien. El Señor nos está diciendo, no quiero que lo hagas. Cuando dice, no estés mintiendo así, no lo digas. Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, Patito Juan. Y de hecho, yo, pues eso venía de parte del Señor, porque cada momento cuando yo tengo la oportunidad yo lo comparto, porque eso quedó marcado para mí. Y eso va ahorita algo que vamos a platicar, fíjese, cabal. Y eso sirvió de enseñanza para mis hijos. Definitivamente, ¿verdad? Dios nos habla. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Amén. Pero también si no obedecemos a la voz de Dios, ya no nos habla. Se queda en silencio. Hasta después de un buen tiempo vuelve a intentar hablarnos para ver si oyendo obedecemos. Ahora, ¿por qué le digo? Fíjese bien lo que voy a poner acá. Vamos a usar este color. En Hebreos 13:21, que estamos viendo cómo hacer la voluntad de Dios. Hebreos 13:21. Fíjese cómo dice este pasaje. Hebreos 13:21 dice que el Señor, desde el verso 20 dice que el Señor Jesucristo
os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Haciendo, dice el pasaje, la obra buena. Ahora, porque esto es agradable a Dios, dice. Entonces, porque alguien pudiera preguntar, pastor, pero ¿qué es hacer una buena obra? Le voy a cruzar la calle a una ancianita que no puede, o encontramos una mascotita, un perrito que está abandonado, golpeado, y lo limpiamos y ya hice mi buena obra y voy para el cielo. No. ¿Qué es hacer una buena obra? Claro, eso está bien, pero ¿qué es hacer una buena obra? Obedecer al Señor. Es hacer lo que agrada a Dios. Ahora, ¿qué agrada a Dios? Eso ya a cada uno de nosotros el Señor nos va a decir. Pero usted sabe cómo agradar a Dios. A veces, o tengo que decirlo de esta manera, todos sabemos muchas veces cómo desagradar a Dios. Entonces aquí le voy a poner que, porque alguien preguntará, ¿qué es una buena obra? Todo lo que agrada, todo lo que agrada a Dios. Todo lo que agrada a Dios es una buena obra. Entonces, sobre ese principio es poder llevar un plato de alimento a una persona que quizás tenía hambre, orar por el necesitado, visitar al enfermo, orar por los matrimonios, orar por los jóvenes. Una buena obra, dice, es venir a la casa de Dios, congregarse, etcétera. Hay muchas cosas que la Biblia nos enseña que son buena obra. Entonces lo que nosotros debemos de estar bien enfocados acá es que una buena obra es hacer lo que agrada a Dios. Entonces ahí ya nosotros tenemos que vernos. Ahora fíjese que esta palabra, la buena obra, se dice en el griego se dice ergón. Es del griego 2041, ¿verdad? Se lo voy a marcar aquí, ¿verdad? Griego 2041, ergón. Y esta palabra significa esfuerzo. Esfuerzo, y también significa acción. La buena obra va acompañada con la acción. Claro, definitivamente que no podemos decir, cómo quisiera ayudar a esta persona, y solo se quedó con el pensamiento. Por eso es de que yo siempre he dicho, para ayudar a los demás no se pide permiso. Para bendecir a otros no se pide permiso, porque hay algunos que son tan dependientes, ¿verdad? Y que se dejan manipular, o quizás hay ministros que son manipuladores, ¿verdad? Que no pueden las ovejas actuar, sino me tienen que decir a mí todo lo que hace, a qué hora se levantó, a qué hora se acostó, a qué hora salió del trabajo, y me lo tienen que... No, que el Señor reprenda al diablo. Si la obra, si nuestra vida camina no por el hombre, sino por Dios, el Señor nos ayuda. Claro, Él ha dejado pastores, Él ha dejado los 5 ministerios, ha dejado ministros para que guíen, para que aconsejen, pero la Biblia dice que debemos de poner los ojos en Cristo Jesús, no en el hombre, porque el hombre falla. Entonces, fíjese, hacer la buena obra, entonces, la palabra obra se dice en el griego ergón, esfuerzo, acción. Entonces le decía, para ayudar a otros no tiene que pedir permiso. Pastor, ¿usted qué piensa? ¿Será que ayuda a fulano de tal? ¿Y qué tal al pastor le cae mal fulano de tal? No lo ayudes. No lo ayudes. Y entonces no lo ayuda por el simple hecho de que le dijo eso, que no lo ayudara. Pero quizás el pastor le caía mal.
Claro que tal vez estoy poniendo un ejemplo muy fuerte, pero hay ministros que sí son de manipuladores. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar, reconocer y ponernos bajo cobertura, ¿verdad? Y poder decir, pastor, fíjese que siento en mi corazón poder ir a ayudar a esta persona, ¿verdad? Entonces tal vez el Espíritu le va a revelar al pastor o al ministro, fíjese que yo sé. Le voy a decir por qué. Yo le estoy poniendo los dos extremos. Una vez andaba en la calle y pasó alguien pidiendo dinero y vi que le estaban dando y yo le iba a dar. Porque uno está viendo pues que le están dando, ¿verdad? Y el Espíritu me dijo, no. Y yo dije, bueno, Señor, ¿por qué? Quiero que me expliques. ¿Por qué? Porque cuando él estaba recibiendo el dinero y le caía en su mano, él soltaba una, entre comillas, aparente bendición. Pero decía unas cosas que quizás contaminaba a las personas, pues. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? También uno tiene que pedirle al Señor sabiduría. ¿Qué es lo que uno tiene que pedirle al Señor? Sabiduría, guianza de cómo hacer la buena obra de Dios. ¿Cómo hacer la buena obra de Dios? Debemos pedirle guianza al Espíritu Santo, guianza al Señor. En este caso, cabal, como el ejemplo que ponía la hermana, ¿verdad? ¿Cómo usted sabía que yo no había comido? Pues, ¿verdad? Ahí fue el Señor el que le abrió en su corazón y bendijo, ¿verdad? Sí, hermano. Pastor, así como me quedé piensa en lo que ella dijo. Yo pienso o creo que sería bonito si uno está seguro que lo manda el Señor, decirle a esa persona, esto te lo manda el Señor. Oye, por ejemplo, que ella dice, ¿cómo ella sabía? Pues porque Dios le dijo a ella. ¿Y por qué? Porque va a ser un impacto para la otra persona, sabiendo que Dios piensa en ella, sin esperarlo ni nada, sería muy bonito y muy impactante para esa persona. Definitivamente que aprovechar la guianza para evangelizar, sí, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Hubiera sido todavía de más impacto. Mire, Dios me dijo que le trajera esto. No estamos diciendo que lo que usted hizo está mal. No tan mal de esos que se comen, ¿verdad? Sino que siempre, mire, yo siempre procuro, casi siempre procuro que cuando yo estoy enseñando o cuando estoy predicando, el mensaje, casi siempre la administración la llevo hacia la cruz de Cristo. Es decir, hacia que si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, o si hay alguien que no conoce al Señor, que lo conozca. Por eso es que cuando yo veo a alguno nuevo, le digo, tú, y yo a veces digo, Dios mío, ¿cómo lo hago así tan masacre de una vez, ¿verdad? Y las personas también, ahí están, ¿verdad? Tan no si yo quiero, y ahí están las personas. Entonces, siempre, nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar cada momento para poder llevar el mensaje de salvación. Porque no sabemos si la acción esa va a conllevar a que tal vez de repente, ¿y esta persona qué? ¿Por qué? Entonces quizás salga, sí dice que ella es cristiana. Oh, es cristiana. Entonces tal vez va a buscar una iglesia cristiana, ¿verdad? Etcétera. Estamos imaginando, ¿verdad? Pero siempre también es una muy buena aportación que todo lo que hagamos tratemos de llevar el mensaje de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Sí? El hermano apóstol daba un ejemplo, dice que él iba en un avión, un viaje muy largo, y entonces él estaba bien cansado, y entonces dijo, no había una persona, dijo, de una cosa, se acostó y dijo, el viaje es largo y va a descansar, cuando de repente, no sé si la hermosa o el capitán, no sé, empezó a decir si había un doctor al frente, y dijo, no soy doctor, y dice que le empezó a hablar, si no, dijo que se levantara, y él, así como usted, no obedecía, estaba, no estoy muy cansado, quiero descansar, y lo llamaban. Entonces, para no ser la larga, se levantó y fue al frente donde estaba un niño que él padecía de la garganta, no sé, pero no podía respirar en las alturas, y estaba no sé cuánto de entonces el niño se estaba asfixiando.
Entonces la mamá se puso bien contenta, ¿va? Y le dijo, ¿usted es doctor? No, le dijo, no soy doctor, soy pastor. Ah, pero le dijo, el poder de Dios lo puede sanar. Ay, pues, entonces dice, pues ella estaba desesperada, ¿no? Porque el niño estaba asfixiando. Y entonces él oró por el niño, y el niño como que nunca había estado en la actitud, nunca había padecido, y el niño se puso normal. Y entonces le dijo, pero el Dios que usted tiene, le dijo, porque ella no creía nada. El Dios que usted tiene, le dice, sí, es poderoso. Sí, le dijo, él se ha manifestado para que usted abra su corazón. Claro, definitivamente, ¿verdad? Y ella dijo, pues, en realidad que se quedó impactada con el milagro que el Señor hizo y recibió al Señor. Quizás el Señor abrió la oportunidad. Es una oportunidad, ¿verdad? Tanto una oportunidad de salvación como una oportunidad de evangelización, ¿verdad? De que nosotros llevemos el mensaje, ¿verdad? Entonces, recuerde, debemos de aprender a hacer buenas obras, amén. Déjeme darle uno más, porque ya no me cabe ahí, ¿verdad? Uno más, vamos a verlo, Colosenses capítulo 4 y verso número 12. Colosenses 4, 12. Fíjese cómo dice Colosenses 4, 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Hermano, qué siervo ese. Qué siervo, porque se esforzaba. Entonces, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? Esforzándonos. Esforzándonos. No va a ser fácil. No va a ser fácil hacer la obra de Dios. El enemigo siempre se le va a interponer. El enemigo siempre va a querer desanimarlo. Usted viene con toda la fuerza a la iglesia, se congrega y cuando usted viene a servirle al Señor, y lo primero que recibe es una interferencia, lo primero que recibe es una mala cara de alguien. Ay, pastor, en las iglesias hacen malas caras. Pues, ni modo, ¿dónde más? Afuera, en la iglesia, afuera de la iglesia, en todo lugar. Hasta en las mejores iglesias hacen caras. Esto pasa hasta en las mejores familias. Pero eso no nos debe impedir. Porque a usted y a mí, quien nos salvó, tiene nombre y se llama Jesucristo. Amén. Quien nos llamó tiene nombre, se llama Jesucristo. Amén. Usando a su pastor. Por eso es de que si hay luchas y yo, porque tengo luchas, porque tengo problemas, dejo de buscar de Dios, entonces tengo mi mirada puesta en el hombre, en la tierra, no en Dios. Entonces, aquí es de examinarnos, tenemos que examinarnos nosotros. No solo los que estamos acá, sino todos los que nos están viendo, los hermanos que nos ven. Examinémonos. ¿Para quién estamos sirviendo? ¿A quién le servimos? ¿Le servimos al Señor? ¿O le servimos al hombre? La decisión es tuya y mía. Yo quiero siempre servirle al Señor, ser un siervo útil. Pero hay muchos que a las primeras de arranque, por una cosita, dejan de buscar del Señor, dejan de servirle a Dios, dejan sus privilegios, porque no entienden. Voy a repetir, dejan su servicio, porque no entienden que es un privilegio. Es un privilegio. Claro, bueno, si hay alguien que está actuando o está operando o está manifestando de esa manera, el Señor va a traer a alguien más. No se preocupe.
La obra del Señor continúa. ¿Verdad? La obra del Señor continúa. Ahora, no perdamos la oportunidad nosotros, sino que avancemos hacia la madurez, avancemos hacia hacer la voluntad de Dios. Es un esfuerzo. Ahora, fíjese que ahí hay tres palabras que me llaman la atención, porque dice esforzarse, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? La palabra esfuerzo o la palabra esforzándose, se la voy a poner aquí, se la voy a poner acá, viene del griego 75. Se la voy a marcar aquí, viene del griego 75. Y mire cómo se llama. Agonizomai. 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 A mí me suena como agonizar, ¿verdad? Agonía. Y lo que significa esta palabra es lucha. Fíjese, significa lucha. ¿Es 35 o 75? Pelea. 75. 75. Lo voy a volver a escribir aquí. Griego 75. G75. Ahí está. Lucha, pelea, adversario. Entonces quiere decir de que, mire, siempre que nos esforcemos va a venir la lucha, va a venir la prueba. Ahora, también dice aquí, ¿verdad? Que dice que siempre esforzándonos intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Firmes, perfectos y completos. Padre Santo, qué oración la de este hombre. Qué oración la de este hombre. Quisiera saber qué significa Epafras en el griego. Tú lo puedes buscar ahí, y si no, está mi teléfono allá, yo lo busco ahí también allá en mi oficina. Entonces, fíjense que la palabra perfecto en este verso, se lo voy a poner acá porque realmente a mí me impresionó. Perfecto. Perfecto viene del griego 5046. 5046, que es teleios. Teleios. Y esto lo que significa es madurez. Qué precioso. Gracias, hijo, muy amable. Ahorita lo vamos a buscar ahí. Lo que significa esto es madurez. Mire, sin tanta cosa, ¿verdad? Madurez. Entonces, ser perfecto es alcanzar la madurez. ¿Será que soy maduro en mi toma de decisiones? ¿Será que soy maduro en mi comportamiento? ¿Será que soy maduro en mi carácter? ¿Será que soy maduro con mis hijos? ¿Será que soy maduro con si son mujeres con el esposo? ¿O si son hombres, será que actúo maduramente con mi esposa? ¿Será que soy una oveja madura? ¿Será que soy un pastor maduro? ¿Será que soy un presidente maduro solo de Venezuela, verdad? Entonces debemos nosotros aquí, debemos de esforzarnos por ser maduros, por alcanzar la madurez, para no quedarnos como niños chiquitos, berrinchudos a veces, ¿verdad? Ahora, porque la otra palabra era completo, ¿verdad? Completo. Lo voy a poner acá, mire. ¿Qué dice en la tercera de la naranjada? Después de pelea, adversario. Gracias. Completo. La palabra completo viene del griego 41:37. Griego 41:37. Y es la palabra pleró. Pleró. Y esto lo que significa, me impresionó, significa terminar.
terminar o cumplir. Fíjese, qué impresionante, porque ¿cómo puedo yo entonces entender que estoy haciendo la voluntad de Dios? Tal vez les voy a decir algo que lo he repetido muchas veces, pero es, empiezo algo y lo termino. Hay muchos que empiezan, sí, hagámoslo y vamos adelante todos juntos, y nunca, y no termina. Solo es llamarada de tusa, ¿verdad? Que si le dice, sí, hagámoslo, y ahora sí que movámonos, y ahí dura un poquito, se le acabó. No tenía baterías de marca, ¿verdad? Sino que eran baterías me gasto rápido, ¿verdad? Pero dijimos que íbamos a ver el pasaje aquí. Déjenme, voy a chequear aquí el pasaje para que veamos acá cómo dice. Estamos en Colosenses capítulo 4 y verso 12. Colosenses 4:12. Colosenses 4:12. Y queríamos ver qué es Epafras. Aquí está. Vamos a ver lo que significa. Oh, mire qué bonito. Fíjese que el nombre de Epafras lo voy a poner por acá. Con morado. Epafras viene del griego 1889. Voy a poner aquí. Epafras del griego 1889. El griego 1889 y significa amoroso. Definitivamente, ¿verdad? Amoroso. Solo alguien amoroso podía interceder así por sus hermanos como intercedía él, ¿verdad? Porque ahí dice que él estaba intercediendo, dice constantemente, con todas sus fuerzas, ¿verdad? Con todas sus fuerzas al Señor. Imagínense. Agoni Somai. Imagínense, Agoni Somai. Una persona que está constantemente intercediendo por los demás. Aquí se lo puse aquí en orden para que usted al llegar a su casa investigue o que le pida al Señor que le revele un poquito más, ¿verdad? Cómo poder hacer la voluntad del Señor. Entonces aquí tenemos nosotros que hacernos la pregunta: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o estoy haciendo lo que yo quiero? Porque no vamos a avanzar, amado hermano, amada iglesia, hermanos, no vamos a avanzar personalmente si yo no procuro hacer la voluntad de Dios. Y aquí así con este último verso que pusimos, quiero terminar este tema, cómo hacer la voluntad de Dios. Claro, hay muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero cómo hacer la voluntad de Dios entregándole el corazón, pero entendiendo que fuimos predestinados para hacer la voluntad de Dios, con el auxilio del Espíritu Santo, que debemos de pedirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad, no adaptarnos, no conformarnos a este mundo. También debemos de aprender a hacer toda buena obra, todo lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Y debemos de esforzarnos por hacer la voluntad del Señor. Entonces, para mí ha sido una bendición poder compartirte este tema de Pizarrón, así es de que esperamos vernos en la próxima. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.